as I smooth as they move, cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper coco. 12 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Now I gotta go, so coco. Put me up, Avanzamos en esta mañana de día jueves. put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me La música de Mr. President en este Coco Jumbo. up, feel my heart and make me happy. Actualizamos rápidamente el pronóstico del tiempo. Trepa la temperatura en la ciudad de Funes, 23 grados una décima, 46 el porcentual de la humedad, la presión en 1015 decimal 4 hectopascales, el viento sopla del sur a 20 kilómetros en la hora y la visibilidad es óptima de 15 kilómetros. You're one at me, so let me show you around while you sip your TG. When no coco, loco, boom, water. Cielo despejado When I hold my baby, para toda la jornada de día jueves. Vamos hasta el marcador a los 28 grados. shots that jumbo. Now I gotta go, so coco. Put me up, put me down, Le vamos a dar la bienvenida ya en esta mañana. me up, take my heart and make me happy. Hoy cambiadito de día, pero bueno, ayer no pudo salir. Está con nosotros nuestro columnista Silvio Cañas, a quien ya le damos la bienvenida para hablar de todo lo que tiene que ver con la economía. Silvio, buen día. Buen día, Noemí, buen día, Hola, Nico, buen día a todos buen los día. oyentes. Bueno, me alegro que estés bien, que esté todo bien. Sí, fue un accidente automovilístico que no sufrí grandes consecuencias, así que desde lo físico, obvio. Bien. Pero, así que bueno, nada, en recuperación ahora un poco. ¿Qué fue por la ciudad? ¿Por esta nuestra? En realidad, no, ingresando a Rosario, Ah, para ser exacto, frente a Pinomar. ajá. Ahí fue. Ajá. Así que, sí, la verdad que venía con la moto y se cruzó un auto y se la pegué al auto, Claro. en la puerta. Ajá. La persona puso el guiño para la izquierda y dobló a la derecha. Ah, Y bueno, está posible bien. adivinar eso, ¿no? Hay que ser mago. Y Pero dice, sí. sí, no, perdón, me equivoqué, vi cómo vi el espacio para estacionar y dobló. Y bueno, Claro, nada. claro. Te pasó como les pasa a los economistas por lo general. Le prenden la luz para un lado, pero después van para el otro. Exactamente, entonces nos comimos la curva, digamos. Se comieron la curva. Nos pasa mucho. Sí, exactamente. Buena Acotación. comparación. Exactamente. Bueno, Silvio, todo En esto- tuyo. Sí, bueno, en esto de comerse la curva, Sí. lo que no quiere hacer el gobierno es comerse la curva con lo que es precios y salarios Claro. y no ponerle más temperatura a la que ya va a estar tomando la economía en los próximos meses por esta cuestión de inflación y salario. Y como nosotros veníamos hablando hace ya bastante, el tema de la inflación es un objetivo que tiene el gobierno y que debe trabajarlo fuerte, pero también ahora empieza a jugar un rol preponderante son los gremios, cuya la mayoría de las paritarias se abren en el mes de marzo y se empieza a discutir ahora por febrero cuál es el aumento que debería corresponder, cuáles son el ajuste que debería corresponder para todo el 2021. Entonces, ahí donde el gobierno ha llamado, aparte de los gremios y a las cámaras empresariales, para hacer un tipo no digo un pacto social, porque no es el título que le dieron, pero sí un acuerdo para generar un poco de allanar un camino para el tema de las actualizaciones salariales. Actualizaciones salariales que ya cerró el último informe, y antes de meternos qué es lo que va a venir, vamos a hablar un poquito del pasado, y cerró el último índice de salario con información de noviembre, pero tenemos la información que va cerrando mes a mes, y encontramos que el aumento total que se dio en noviembre llega al 34%. O sea que una inflación que cerró en 36%, los salarios quedaron por debajo de la inflación en todo el año 2020. Es una información dispar, digamos, porque no es lo mismo que pasó en distintos rubros. Hay rubros que no han tenido aumento prácticamente y sí tuvieron la inflación del 36%. Hay otros rubros que han tenido la inflación y a lo mejor hasta un poquito más, porque ese rubro se lo permitía. Fueron los menos,
nos sobran los dedos de una mano para ver los rubros que le han ganado la inflación en el año 2020. La realidad es que el gobierno, en un año donde hay elecciones, no pretende que el sector trabajador, el sector asalariado, siga pagando los costos de la inflación. No quiere que nadie pague los costos de inflación, pero la realidad es que la inflación está, y el pronóstico de inflación para el 2021 está por arriba de ese 36 que cerró el 2020. Entonces, es ahora donde se empiezan a juntar, donde se empiezan a pensar cuáles van a ser los lineamientos. Sí, volviendo y para cerrar el tema de qué es lo que nos dejó el 2020 con respecto a salarios, los que mejores tuvieron aumentos fueron el sector privado. El sector privado tuvo alrededor del 31% de aumento en promedio, pero el sector público, que si lo miramos acá en lo que es nuestra localidad, en Funes, el sector público tiene un rol importante, es un gran motorizador de la economía, el sector público, tuvo solamente un aumento del 27%. O sea que el sector público fue uno de los que uno de los que peor pasó la pandemia en cuestión a salario-precio. En relación a eso, porque no han tenido un gran nivel de aumento y obviamente quedó por casi 10 puntos por abajo del nivel general de precios su aumento salarial. Hubo una pérdida del 10% de poder adquisitivo. Decíamos, el gobierno ha convocado a distintos actores, a los sindicatos, ha convocado también a las cámaras empresariales y los quiere sentar a charlar y a pensar para ordenar un poco el pedido de aumento. ¿En dónde va a estar? ¿Cuál es el número que están pensando el gobierno? El número es el 29%. La idea es poner ese techo, piso, y que esté alrededor del 29%, tanto los ajustes de salario, y por otro lado también, al convocar a las cámaras empresariales, trata de que los precios, digamos, no se sigan disparando y ronde alrededor de ese 29%. La realidad es que si nosotros vemos lo que se llama las expectativas de mercado, el REM, que se publica todos los primeros días de cada mes, todavía no salió el de febrero, sale mañana el de febrero. El de enero, vemos que los empresarios, o estos consultores que fueron quienes realizan este REM, piensan en la inflación para el año 2021 alrededor al 41%. Entonces el gobierno te dice, por un lado, vamos a aumentarle el salario un 29%, pero la inflación que te pronostican todos es del 41%. Claro. Entonces, ahí claramente hay otra vuelta de pérdida de poder adquisitivo, pero ¿qué va a pasar? De esta manera se logra la paz social en el sentido de que no va a haber reclamo, más que nosotros que nos podemos quejar desde hablar en la puerta del supermercado, che, qué caro que están las cosas, porque poco me rinde el dinero, pero no va a haber reclamo fuerte del sector gremial ni del sector empresarial, digamos, del otro lado, si el sector gremial consigue un 50% de aumento. Entonces, de esta manera logra apaciguar la confrontación social o el reclamo social, pero la realidad es que no soluciona el problema. Porque insisto, si los especialistas dicen la inflación, el gobierno fijó en el presupuesto un 29% de inflación. Y los especialistas dicen que va a ser un 41%. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué va a ser? ¿El 29% del gobierno o el 41% de los especialistas? El 41%. Yo creo que va a estar más, Claro. sí, yo creo que va a estar más cerca del 41%. Bueno, entonces el gobierno te dice ahora no, vamos a arreglar alrededor del 29%, que es lo que nosotros trabajamos para que sea la inflación del 29%. Ahora, pero Y ¿por si qué no todo trabajan para que los precios no aumenten? Porque Bueno. allí es donde deberían tener que trabajar más que negociar, más allá de la paritaria, negociar también con aquellos sectores que tienen el manejo de los precios. Otro de los temas es el combustible, que nos viene dando sorpresas todos los días. Sí, es más, vio que había un meme dando vuelta diciendo hoy no aumentó la nafta, ¿qué pasa? Digamos, ¿algo pasó? Sí, el gobierno debería hacer hincapié en eso, en tratar de lograr que no se incrementen los precios. Está haciendo cosas, a mi criterio no lo está haciendo bien, o no está haciendo bien el foco. ¿Por qué? Porque la realidad es que ¿se acuerda del tema del aumento del maíz? O las exportaciones de maíz, sí, no, ahora exporto, ahora no exporto, se controla los precios. Entonces, bueno, en el camino, el gobierno cree que la inflación, una de los factores es la cadena de precio, está dada por la cadena productiva. Entonces, si yo toco los costos, lo que llega después al final no genera aumento. Bárbaro. Esa es la visión del gobierno. Pero hay otras visiones. O podemos decir que
Hoy vamos a discutir, yo creo que en los próximos días se viene una discusión fuerte entre el economista sobre los motivos de la inflación. ¿Dónde está el origen de la inflación en Argentina? Y muchos dirán que es esa la que dice el gobierno, muchos dirán que es una cuestión monetaria, y yo me inclino por una mix de ambas, donde es los ajustes de costos por un lado, pero también la cuestión monetaria también por el otro. Pensemos que emitir millones de pesos sin respaldo no es gratis eso para ningún gobierno, salvo para Estados Unidos, pero para el resto de las economías no es gratis. Simplemente que ese aumento de circulante, aumento de billete, va a parar a algún lado, o para en dólar, o para en mayor tasa de interés, o lamentablemente que lo que está pasando ahora para en precio, porque hay un poco mayor de demanda, y esa mayor demanda genera un aumento de precio. Escuché también a un economista en estos días diciendo acá hay que tener cuidado porque cuando se recupere la demanda que está dormida, eso va a generar nuevamente inflación, porque la gente va a salir como loca a comprar, y eso salir como loca a comprar, el empresario no lo tiene listo, no lo tiene producido porque obviamente le lleva tiempo, y eso va a hacer que aumenten los precios. Yo ese camino no lo veo tan fuerte, porque la realidad es que la economía no se va a recuperar de un día para el otro. Pensemos que el año pasado cayó un 10%, y recuperar ese 10% que cayó el año pasado no es fácil ni es rápido. Yo ese no sería, que la presión sea la demanda, no sería uno de los motivos que genere para mí inflación. Esto, si nosotros vamos para atrás, tenemos que remontarnos allá por el 2005, ¿tá? Por el 2005 ahí sí hubo una presión de la demanda, la economía se empezó a recuperar fuerte, veníamos de la década del 90, o fines de la década del 90, destruido, 2001, caos, 2003, ahí recién empezamos a acomodar, y cuando estábamos en 2004, 2005, fue el mejor momento de nuestra economía. Pero los empresarios muchos no se esperaban ese gran crecimiento, y ahí sí hubo una inflación por demanda. En gran medida, decíamos, los economistas coincidíamos en eso, que era la demanda quien hacía presión. En este caso no creo que sea uno de los motivos. Sí, es fuerte, y ahí donde sí está trabajando el gobierno, el tema de lo salarial. Lo salarial es uno de los grandes motivos, o la puja distributiva en realidad, es uno de los grandes motivos por los cuales genera esta vuelta al espiral inflacionario, donde te aumentan los salarios, el empresario dice, che, me aumentaron los costos, tengo que aumentar el precio final. Vuelta a aumentar el precio final. Vuelta a los sindicatos a decir, che, sigo aumentando el precio, va a aumentar los salarios. Vuelta a aumentar los salarios, vuelta a aumentar el precio final. Y así. Lo que hizo el gobierno en estos días era tratar de bajar el resto de los costos y decir, bueno, solamente vamos a aumentar el 29% del salario y acomodamos todo en torno a eso. Pero guarda, como decían ustedes, viene el resto de los costos. No el resto de los insumos, sino también los servicios. La electricidad, el gas, el combustible para la logística. Todo eso hace también al costo del producto final, y que ahí el gobierno no puede más ya dejar los precios congelados. Que tiene que sí o sí generar un aumento de las tarifas eléctricas, y ajustar las tarifas eléctricas y reacomodarlas, porque la realidad es que del otro lado, no nos olvidemos de esto, que todavía no estamos terminando de negociar, es la deuda con el fondo, que es una deuda muy importante, que no se va a poder pagar este año si no se renegocia, y que ellos exigen baja del gasto público. Entonces, y el gobierno también sabe que los servicios impactan directamente en la inflación. Claro. Exactamente, ahí sí es cortito y directo. Entonces, por el lado, entonces, tiene la frazada demasiado corta. Tiene que bajar el gasto público y aumentar las tarifas. Tiene que lograr que esas tarifas no vayan a precio, porque si le van a precio, el 29% con el que quiere cerrar con el sindicato no le sirve desde lo social. La realidad es que si el gobierno logra negociar bien con los sindicatos y le da el 29%, los sindicalistas van a estar contentos porque creen que hicieron un acuerdo. Nosotros, los que estamos del otro lado y los que recibimos ese aumento, vamos a estar con cara larga, porque la realidad es que ese 29 contra el 41 que puede llegar a ser la inflación no llega y no recuperan los puntos que teníamos perdidos, ni siquiera los puntos del año perdido del año pasado. Silvio, con respecto a lo que tiene que ver con esta inflación y con estos números que intenta acomodar el gobierno,
y el tema de los servicios también a la hora de retocarlos o incrementarlos. El gobierno en esto es muy reacio porque sabe que se le dispara directamente. Ahora, ¿hay una fórmula que le permita al gobierno acomodar el barco? Porque pareciera que si tocamos acá, se desacomoda allá. Si tocamos de este lado, se desacomoda del otro lado. Entonces, ¿cómo es la fórmula para encarrilar esta Argentina? Económicamente hablando, ¿no? Sí. No sé si hay una fórmula. Hay métodos para ir haciendo. Pero es imposible pensar en un método para solucionar los problemas que hacen 20 años que venimos teniendo, solucionarlo en 6 meses o un año. Claro. Nosotros, uno de los grandes problemas que tiene la economía argentina es que es chica, partiendo de la base de esto. Es una economía que depende del mundo, tanto para producir y vender, como tanto para producir y hacerse de los insumos para la producción, como también para poder colocar el producto final. Porque hay sectores que todo lo que producen no lo pueden colocar en el producto, en el consumo interno. ¿Por qué? Porque excede la oferta y la demanda. Tienen que salir es una economía pequeña. ¿Tá? Si nosotros nos remontamos un poco a la historia, Alberdi ya lo detectó esto cuando invitaba a las personas a venir a nuestro país y eso que yo no soy un fervor de Alberdi, ¿no? He leído las bases de Alberdi y no soy un fanático de lo que comulgaba Alberdi. Pero Alberdi, él ya había detectado que la economía nuestra era chica, es una economía que no tiene un gran poder de compra y de consumo. Entonces, dependemos del mundo. Tenemos que ver esos distintos problemas estructurales que tiene nuestra economía, que son, muchas veces gastamos más de lo que ingresa, o sea que tenemos un déficit fiscal en nuestras cuentas. Siempre necesitamos plata del resto del mundo, que es lo que nos presta. Dependemos también de factores internacionales como es el precio de la soja, y nosotros somos un gran país exportador de soja, somos el segundo país exportador de soja en el mundo. Entonces, todas esas cuestiones nos limitan un montón a cómo poder traer solución al problema que tiene la Argentina, que digo, muchos problemas datan de muchos años atrás, que son difíciles de remodelar de reconstruir en un par de meses. Porque si no, digo, siempre vamos a estar en una crisis constante. Sí, hay que empezar a ajustar algunas cuestiones de a poco y se debería mantener. Y ahí ya me meto a responder tu pregunta, no quiero evadir tu pregunta, sino que, digamos, con todo este antecedente que dispongo, es decir, hay un camino para poder resolver los problemas que son de Argentina. Hay que ir llevándolo de a poco. Entiendo que el déficit fiscal es uno de los problemas. Vivir más, gastando más de lo que ingresa, es un problema para todo el mundo, salvo ocasiones puntuales o salvo tipo de gastos puntuales, son recomendables, el resto no. Entonces, ese es uno de los puntos con los que hay que trabajar. Otro de los puntos también es la cuestión tributaria. La cuestión tributaria es muy fuerte en nuestro país y tiene un gran cargo y un gran peso en la cuestión productiva. Pero en realidad también es que yo bajar los impuestos no me garantiza que voy a recaudar más, porque en teoría voy a recaudar menos. Pero lo que tengo que hacer es ver de que pagar menos y que paguen más personas, entonces ampliar la base de personas que pagan. Y ahí está el camino. Entonces voy acomodando esas cuestiones estructurales y después el resto se va acomodando solo. Cuando puedo decir, cuando yo tengo en claro dónde destinar los pocos o muchos ingresos que tengo, decir, bueno, este año vamos a colaborar, siempre teniendo en cuenta que después abajo de la economía hay personas, ¿tá? Claro. Y al haber personas con necesidades, personas con cuestiones insatisfechas, ¿no? Personas donde en alguna parte de nuestro país no tienen energía eléctrica, y hay otras personas en el resto del país que están regando la vereda con el agua o no pagan la energía como corresponde. Entonces, en ese mundo tan federal es donde el Estado también debe, después de ver la economía, ver cuáles son las diferencias que hay en la estructura económica de nuestro país y redireccionar los escasos recursos que tiene. Pero el camino es ese, es pensar en acomodar los números, pensar acomodar
darle, direccionar también la cuestión productiva en aquellos, ayudar al empresariado a que vaya para un camino donde la innovación tecnológica sea uno de los principales ejes, que todo el mundo esté pensando en innovar tecnológicamente para poder competir en el mundo con mayor cantidad de productos argentinos y a un mejor nivel, cosa de no solamente depender de la soja o de los precios internacionales de la soja, sino también de poder hacer un mix y salir al mercado con otros productos. Entonces, el Estado tiene que tener ese rol importante en la economía, pero si está atado de pie y mano porque no tiene recursos, porque el mundo no le presta, porque ya le prestó todo, porque no puede sentarse a negociar con los gremios porque la presión es muy fuerte, lo deja un gobierno muy maniatado. Y creo que también otro de los puntos, y ya metiéndonos en el interior de nuestro país, tiene que ver el tema de cómo los formadores de precios hacen las que quieren y hacen la suya y pueden aumentar constantemente los precios sin tener un justificativo. Y con esto no estoy llamándolo Moreno para que venga y salga a recorrer el supermercado y como contaban las anécdotas, no tuve la oportunidad de verlo, es poner sobre la mesa, digamos, pararse arriba de la mesa y gritarle a todos los empresarios. No digo eso, pero sí tener un diálogo, tratar de que el empresariado ajuste y acomode, pero sobre base cierta, los que son formadores de precios, ¿no? Obvio. Sobre base cierta, no sobre la rentabilidad en dólares que muchos quieren mantener, porque hay grandes formadores de precios que no ven la rentabilidad en pesos, sino ellos son números que deben mantener la rentabilidad en dólares, porque inclusive a veces son compañías internacionales que son lo que le exigen desde su casa central. Sí, realmente por eso digo, preocupa también a la hora de primero la formación de los precios, y segundo también a la hora de lo que va a suceder con las paritarias. El gobierno, sin duda, como vos hacías referencia, va a intentar de mantener el pie arriba de los precios y el pie arriba de las paritarias. Ahora se va a concentrar mucho en las paritarias y creo que va a venir un gran tire y afloje con los docentes. Va a ser un gran tire y afloje con los docentes, que ya están empezando a negociar. Creo que en estos días ya se juntaban, y con la parte estatal también. Sí, el sector público, el sector público fue uno de los que peor la pasó en el 2020, digamos, salarialmente, ¿tá? Después estarán lo que dicen, pero no fueron a trabajar nunca, o hay gente que todavía no volvió a trabajar. Puede ser, pero de lo salarial, que nos afecta a todos, fue uno de los peores la pasó, porque la realidad es que tuvieron en promedio un 27% de aumento y estamos hablando de un 36% de inflación, o sea que la pérdida fue importante. También, como vos decía, ahí está el pico. Y yo creo que acá la pulseada de la inflación es una pulseada muy fuerte, y una pulseada muy fuerte que la pierden todos los gobiernos. Los peronistas la pierden un poco menos, y el resto la pierde un poco más. Pero con la puja salarial la pierde un poco menos el sector, el peronismo, y no le pasa lo mismo. Con Macri, nos guste o no, con la presidencia de Macri, la realidad es que los ajustes de salario fueron en algunos casos más altos que la inflación. Sí. ¿Por qué? Porque los gremios consiguieron eso, y lo consiguieron gracias a la puja y al no tener contemplación a la hora de pedir, y tenían que parar, hacer 10 paros generales, lo hacían, tenían que cortar la ruta, un mes lo cortaban. Acá siempre con el peronismo, y eso es histórico en Argentina, hay otra, nos sentamos a dialogar, lo pensamos, y sí te hago un paro un poquito, y te chichoneo un poquito, pero la realidad es que después no es la misma fuerza con la que los gremios se enfrentan al gobierno cuando es peronista o cuando es el resto del arco político que puede llegar a tener enfrente. ¿Sabes que el otro día escuchaba a un funcionario, no me acuerdo qué funcionario fue, que hacía referencia al tema del dólar? ¿El gobierno ganó la pulseada con el dólar? ¿Esto ya se terminó? Yo creo que sí. Muy buena pregunta, porque también es otro de los puntos que teníamos para charlar. Yo creo que sí. El gobierno logró romper las expectativas devaluatorias. ¿Se acuerdan que hablábamos que venía el cuco, que mañana evaluamos? Bueno, el gobierno logró, poniendo plata, ¿no? Como siempre, por eso se calma, la sed devaluatoria se calma con dinero. Logró romper esas expectativas devaluatorias. Y hoy no se habla de decir, bueno, ¿cuándo devalúa? Y hoy, a ver, ya lo peor lo pasamos. Ya estamos en marzo prácticamente. Hoy es 4 de febrero, perdón. Pero en economía ya estamos en marzo.
ya tenemos la cosecha de nuevo y ya tenemos la llegada de los dólares. Entonces, logró romper esa expectativa devaluatoria. La realidad también es que depende de la cuestión fondo monetario, y súmenle otro punto, que nosotros no hablamos, pero lo empezaron a nombrar ahora, es el Club de París. El Club de París también tenemos que renegociar la deuda con el Club de París. Entonces es Fondo Monetario más Club de París. Entonces, eso sí podría, a ver, pensemos en todo lo negativo. Si queremos una nueva corrida devaluatoria, y tenemos que pensar en que fracasen las negociaciones con estos dos, tanto fondo como club, y bueno, ahí sí no tengamos cómo pagar y ahí puede venir. Pero por ahora logró desactivar esa movida que había de la cuestión devaluatoria. Pero como dije al principio, se resolvió con plata. El gobierno sacó unos bonos en dólares que paga una tasa de rentabilidad del 15%, cuando negoció o cuando renegoció la deuda salió a ofrecer un 3%. Entonces, si vos le pagás 5 veces más a los inversores, obviamente que los inversores dicen, bueno, dejá, yo sigo invirtiendo en bonos y no me lo llevo, yo tengo una rentabilidad de 15% en dólares, y ahí sí se acomoda y ahí sí me da un poco más de tranquilidad y puedo seguir teniendo una buena rentabilidad. Claro. El gobierno, ¿cómo lo calmó? Con eso, tirándole no un poco de agua, sino tirándole más dinero a los inversores. Entonces los inversores se quedaron tranquilos y sí están haciendo su buen negocio. Claro. Sí, Silvio, las paritarias en Santa Fe ya son inminentes y los estatales ya le han anunciado que van a reclamar la suba salarial por encima de la inflación. Inicia la ronda, hoy jueves, la grilla comenzará este jueves con la Asociación de Trabajadores del Estado y con UPCN. En tanto, el viernes 5 de febrero serán convocados los gremios que agrupan a los docentes. Para el 8 de febrero se prevé la reunión inicial con los sindicatos que representan a los trabajadores de la salud, o sea, AMRA y CIPRUS. Y dice, 2021 debemos ir por encima de la inflación, ya lo dijo el secretario general de ATE. O sea que, bueno, va a ser una pelea muy dura, parece ser, en lo que hace a esta semana y la próxima, aquí en Santa Fe, por lo pronto. Sí, yo creo que sí, es más, creo que va a ser una semana de caras largas. Sí. Porque van a entrar con eso, quiero recuperar la inflación, y con lo que acaba de decir el del presidente, Sí. se van a ir con un 29. Entonces, o más, o se van a ir con un poco menos, pero va a estar alrededor de 29, por más que los gremios quieran Sí. y hagan mucha fuerza o vayan a pedir el 40, por decir algo. Claro. La postura de parte, porque ya lo bajó a nivel nacional, entonces Perotti no va a decir te doy el 35, si me pedí el 35 te doy el 35. El gobierno nacional dijo 29, todos nos aferramos a ese 29, tratamos de llevarlo todo al 29. Pero sí, va a ser una semana, como vos decías a mí, una semana de caras largas de ambos lados, Sí. tanto del gobierno como de los gremios, que van a ir a sentarse a pelear este aumento, que obviamente, como digo, está por arriba del 35 lo que van a pedir los gremios, Sí. y el gobierno está por debajo del 29, o el 29, lo que pueda llegar a ofrecer. Y ojo, Claro, lo que pasa que aquí se le suman otras cosas. No solo quieren ir por encima de la inflación, sino que, por ejemplo, a partir de ATE, quieren recuperar escalafones, la caja de jubilaciones, las sumas no remunerativas. Claro. Va a ser muy peleado todo esto. Va a ser peleado. Y pensemos que la vuelta al cole está acá, Sí, digamos, aquí va nomás. a la vuelta de la esquina, o sea que termina lo en primero paro esto. claro, esto no arranca las clases y una excusa más para que no vuelva a la clase presencial, Claro. en este caso, y seguimos peleando. Ahora sí, ya no es la pandemia, ahora es otra pandemia que es la inflación, Sí. que nos afecta, que en realidad no sería una pandemia, ¿no? Una mal llamada pandemia que nos afecta a todos los argentinos. Y el pase a planta de todo el personal contratado. Me había olvidado de ese punto. Y esto Pero me parece que el listado del gremio es muy amplio y Sí. se va a venir con poco. Esto es una cuestión personal, pero creo que se va a venir muy poco. sí, Pero bueno, son, después son las como- mismas frases que Sí. escuchamos siempre, ¿no? Siempre, obviamente. Después hay que saber cómo esto se vende y cómo nosotros o los medios lo informan como el éxito de la negociación
cuando vos te fuiste con el 20, fuiste a buscar el 35 y te terminaste yendo con el 29. O Claro. que después también. Ojo tiene la que cabeza recordemos que la puja de los municipales el año pasado fue de lo que fue Festram, fue dura, inclusive hubo muchos paros en el medio, mucho pase de factura Perotti, de decir nosotros esperábamos que sea una negociación dura con un gobierno de Cambiemos, pero no con un gobierno peronista. Mucho pase de factura hubo. Lo recuerdo aquí que han hablado los delegados de Sí. Festram y los pases de facturas eran fuertes. Sí, obviamente, porque y que debe ser así, digamos, como decíamos, porque ahí al gobierno que se le hacen digamos, la cuestión, la puja salarial es mucho más flexible y porque hay gobiernos que no. Si el salarial, si el empleado o el agremiado es el mismo y el problema es el mismo, entonces tiene que seguir con la misma dureza como que van con los gobiernos que no son peronistas. Claro, lo que pasa es que Bueno. ATE y UPCN son bravos. Sí, Los he visto sí. durante años yo pelear. Son muy Y duros. el gremio de los docentes lo que tiene, la ventaja y lo bueno que tiene los gremios de docentes, no lo terminan definiendo los sindicalistas, sino que lo bajan Claro. a través de las elecciones y son los mismos maestros Ujú. quienes votan y dicen sí o no Sí. a la propuesta que nos hizo el gobierno. Claro. Y si por uno gana la propuesta del sí, el resto se queda tranquilo y lo acepta. Entonces ahí es una decisión un poco más democrática que en el resto de los gremios no se resuelve, que se resuelve en una mesa chica donde hay 4 o 5 personas al lado, 4 o 5 personas y terminan definiendo el salario para miles y miles de afiliados, miles y miles de personas que están relacionados a ese gremio, ¿no? Claro. Sí, terrible. Silvio, ¿nos queda algo más? Nada más. Por ahora Te plantás en 29 entonces. me planto en 29. Y ojalá, porque en algunos casos no llegan al 29 porque cierran. Hay gremios que a veces uno escucha nombrar a los camioneros, uno escucha Claro. nombrar a Los más AMSAFE, grandes. a AMTRA, lo más grande, pero después hay muchos gremios más chicos Sí. que cierran por mucho menos y que encima no tienen el apoyo de ninguno de los trabajadores de los que representan, o sea, no sé, la palabra sería no representan a los trabajadores en definitiva. Sí, la realidad también, Nico, y no hay que olvidarse, estamos hablando de un 29 y nosotros queremos más, pero hay sectores todavía de la industria que siguen. Pensemos que un sector hotelero paga un 29% de aumento. Es una locura. Digamos, hay hoteles que han cerrado y hay hoteles que Sí. no pueden trabajar. Entonces, exigirle también un 29% a ese rubro es tirarlo a la lona. Directamente ya ponerle la bandera de vendo. Entonces, hay una disparidad también tan amplia porque todavía no se ha activado, pero hay sectores, insisto, el gastronómico también, que está trabajando a media con el 50%, que no hay una gran demanda. Entonces, hay rubros que el 29 le va a hacer costar horrores poder llegar al 29, pero la realidad es que las personas tienen un 35 del 2020, un 30. Alguien lo llamó a Silvio. Sí. Ahí vamos a esperar a que se reconecte. Ahí está, Ahí volvió. estoy. Ahí volvió. Tiene el 35% de aumento de precio y que lo tratan de recuperar. Es así. Claro. Silvio, como siempre un placer, muchísimas gracias por este tiempo, muy importante el tema de las paritarias, esto es lo que se viene y lo que vamos a empezar a escuchar en todos los medios de comunicación. Sí. Exactamente. Empieza la discusión. Empieza la discusión y empieza la puja salarial y vamos a ver en qué termina. Obviamente los gremios que van a sentarse en la mesa del gobierno provincial serán, por lo menos aquí en Santa Fe, nosotros los que más le pongamos el ojo para ver qué es lo que va a pasar luego. Obviamente. Silvio, abrazo enorme, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, hasta la semana Hasta la que semana que Gracias, viene. Silvio. Allí pasaba charlando con nosotros nuestro economista, él es Silvio Cañas, haciendo referencia, bueno, obviamente a lo que tiene que ver con los precios, a lo que tiene que ver con la suba de las paritarias y hasta dónde vamos a llegar con las paritarias. Este es un tema que se viene ahora, que se va a discutir ahora. Bravo. Y que es bravo porque sabemos que esto termina en movilizaciones, Sí, en paro, sí. en tires y aflojes entre el gobierno provincial. Lo único que hay que rescatar es que por lo menos las clases están pactadas para empezar en marzo.
empezamos en febrero la negociación, Sí, esperemos que alcance pero el claro. tiempo. Está bien, los gremios pierden en este mes el poder de poder hacer paro. Claro. Pero bueno, no arrancarán las clases. Esto, Y sí. por eso, vamos a ver en qué termina. Ojalá la negociación llegue a buen puerto sin tener que verse reflejada en movilizaciones o en paros de actividades de los diferentes sectores, ¿no? Lo que va a traer bastante discusión va a ser esto que tengo yo aquí. La provincia gastó el año pasado solo el 9% de lo que tenía presupuestado para invertir en educación los primeros 9 meses del año. Pasado el 9% del presupuesto que tenía para invertir en infraestructura educativa. Solo el 9% de lo que tenía presupuestado. Y bueno, aquí tenemos nosotros en el diario digital todo el desglose, ¿no?, de qué fue lo que sucedió y las explicaciones que nos dan. Mira, acá está nuestro amigo también en el video. Ah, sí, sí, sí. ¿Vio? Sí. Educación, y dice, la provincia solo gastó 9% del presupuesto. Bueno, si quieren leerlo un poco más, Todo en nuestro diario digital, allí allí lo tienen. www.funesahora.com.ar. Señoras y señores, 48 de las 10 de la mañana, nos vamos a la pausa. Quédate con nosotros. La pausa, en este caso, musicalmente, va a estar acompañada de este Feel This Moment, de la mano de Pitbull y Cristina Aguilera. Pausa, ya venimos en la mañana de Ronda PHS.